Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Qué alegría es volvernos a encontrar, estimados amigos, a través de la Radio Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista AWR Colombia. Les saluda Carlos Alberto Polo López, feliz de volver a estar aquí, llegando hasta sus lugares de origen con palabra de Dios para su vida. Oramos en esta hora para que el cielo le bendiga, le guarde, le proteja, para que Jehová alce sobre usted su rostro y ponga en usted paz. También oramos para que el cielo tenga misericordia de usted y pues le permita los deseos de su corazón conforme a la voluntad de nuestro Dios. Avanzamos en esta serie titulada Revelación de Esperanza en la lección número 11, cuyo título es Señal Eterna en el Apocalipsis, descubriendo paz en un mundo en estrés. Esta la segunda parte de esta lección número 11 para honra y gloria de nuestro Dios, y les invito a cada uno de ustedes para que oremos antes de abrir la palabra de Dios. Eterno Padre, gracias por la nueva oportunidad de congregarnos alrededor de esta escuela bíblica en Radio Mundial Adventista. Estamos estudiando un tema, Señor, que tiene que ver con cada uno de nosotros como individuos, como criaturas tuyas, como personas que se agotan, que se cansan y que necesitan de descanso. Estamos abordando este tema, Señor, que habla al corazón de quienes pretenden serte fiel. Oro para que el Espíritu Santo abra el entendimiento de cada oyente, de cada estudiante, y que nos permita, por favor, aceptar ese mensaje en nuestra vida y empezarlo a aplicar también y a generar un hábito de salvación para cada uno de nosotros. Oro, Señor, para que el Espíritu Santo nos bendiga, para que el Espíritu Santo nos dé más luz y sabiduría al estudiar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Quiero animarle a usted, estimado amigo, que nos escucha en la Radio Escuela Bíblica, que no es miembro adventista, que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, a que lo haga. Quiero invitarlo también a usted que quiere profundizar más en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que escriba su nombre completo, su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica al +57 311 739 5032. +57 311 739 5032. El equipo de apoyo espiritual de AWR Colombia, Radio Mundial Adventista, le contactará y se encargará de suplir esos conocimientos de la Biblia que usted tal vez carece. Así que ánimo, inscríbanse, porque la Radio Escuela Bíblica fue pensada no solo para darles lecciones de la Biblia aquí en vivo y en directo, sino también para que usted se sume a la Escuela Bíblica de esta estación radial y de esta manera usted pueda profundizar más en el conocimiento de nuestro Dios. Así que mucho ánimo, 311-739-5032.
Iniciamos con la segunda parte de esta lección número 11 titulada Señal Eterna en el Apocalipsis, descubriendo paz en un mundo lleno de estrés. Antes, un breve repaso de lo que fue la sección anterior. Decíamos que solo tenemos dos vías de adopción en el sentido de creencias. O creemos que somos creación de Dios o creemos que somos producto de evolución. En síntesis, pese al sinnúmero de teorías que hay, esas son las dos posiciones que priman sobre todas las teorías. O crees que Dios es tu creador o crees que eres producto de la evolución. Y analizábamos desde el punto de vista bíblico cómo creemos, confiamos y tenemos evidencias más que suficiente que venimos de un diseñador inteligente a quien nosotros consideramos como nuestro Dios creador del cielo y de la tierra. Concluíamos también que ese creador se reservó en la misma semana de la creación un día especial para que usted y yo descansemos de nuestras labores que realizamos y nos dediquemos a alabarlo. Dios sabía que usted y yo íbamos a vivir vidas llenas de estrés, de cansancio, y se reservó un día, el séptimo día, para que usted y yo descansáramos y lo dedicáramos a un encuentro personal con Él. Concluíamos también en la sección anterior que el sábado no es un día del Señor inventado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El mensaje del sábado tampoco es un tema exclusivamente judío. Tampoco es una invención bautista, no. El tema del sábado, séptimo día de la semana, como día del Señor, es un tema establecido por Dios mismo en la misma semana de la creación, cuando los únicos seres humanos sobre el planeta Tierra eran Adán y Eva. Es decir, ellos son los padres de la humanidad, por ende representaban a la humanidad. Por tal razón es posible concluir que el sábado es un tema que le compete a toda la humanidad, incluso en este siglo XXI. Hablábamos también acerca de cómo Dios decidió en algún momento de la historia de este mundo escribir con su propio dedo en 2 tablas de piedra la ley de los 10 mandamientos en detalle. Y yo diría que Él escribió el principio de los mandamientos que ya existía antes de que los escribiera allí en las tablas de piedra. Y las escribió en tablas de piedra porque quería simbolizar que su ley permanece para siempre, que su ley no cesa, que su ley no se invalida ni se anula con ninguna acción, ni siquiera divina. Por ende, aquellas teorías o creencias, sin irrespetar la creencia de cada quien, pero que dicen que la ley de Dios fue anulada en la cruz del Calvario, pues es una creencia antibíblica, porque la Escritura nos enseña todo lo contrario. Y es desde este punto de vista que concluimos en la lección pasada en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, donde hoy vamos a retomar para iniciar a partir de este momento. Y yo quiero invitarle a usted, estimado amigo que me escucha, para que abra su Biblia en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, donde la Escritura Sagrada nos habla del 4º mandamiento que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Dice así la Escritura: acuérdate del sábado para santificarlo. Y quiero empezar a explicar un poco en detalle este texto a medida que lo leemos. Solamente podemos mantener santo lo que Dios ha hecho santo. Otra de las conclusiones anteriores en el episodio anterior que decíamos es que Dios santificó, Dios bendijo y Dios reposó única y exclusivamente en el séptimo día. No se dice lo mismo del domingo, ni del lunes, ni del martes, ni del miércoles, ni del jueves, ni del viernes.
Así que usted y yo solo podemos mantener santo lo que Dios ha declarado como santo. Dios hizo el sábado, séptimo día de la semana, santo. Así lo declaró. Además, Él lo bendijo en la semana de la creación, mucho antes de que el pueblo de Israel existiera, mucho antes de que el pueblo judío existiera, mucho antes de que los adventistas del séptimo día existieran. ¿Te das cuenta de la universalidad del Santo Sábado? Dios dijo, ¿cuál es la primera palabra de lo que dijo Dios? Acuérdate. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, Dios inicia diciendo, acuérdate. Ahora, yo pregunto, ¿por qué Dios inicia su cuarto mandamiento diciendo, acuérdate? Pues bueno, en su infinita sabiduría, como Dios omnisciente que es, Dios ya sabía que la humanidad para este siglo XXI, en el momento en que usted me escucha, iba a olvidar el sábado como día de reposo, como día santo del Señor. Dios sabía que en una era de evolución, en una era de tecnología, los hombres y las mujeres se olvidarían del sábado como día apartado por Él para adoración a Dios. Así que Dios dijo, acuérdate del sábado para santificarlo. Dios nos está llamando de vuelta a su señal eterna de la creación. Dios nos está invitando a usted y a mí para que entonces volvamos a santificar el sábado, guardando el sábado, reposando el sábado, adorando a Dios en el sábado, que es su día santo. Luego, el mandamiento continúa diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Para usted, estimado amigo, que se ha vuelto esclavo del trabajo y que trabaja de sol a sol 7 días a las semanas, usted está atentando contra su propia salud. 6 días debes trabajar como máximo y hacer toda tu obra. Pero note lo que continúa diciendo el mandamiento. El séptimo día es el sábado del Señor. En él no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal que está dentro de tus puertas, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Y por qué no? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Pero antes de ir allá, quiero detenerme en esta parte del mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Usted y yo tenemos 6 días para hacer todos los trabajos que debamos realizar. Pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Y aquí yo quiero desmitificar a quienes dicen que los adventistas del séptimo día somos perezosos, que los adventistas del séptimo día no trabajamos. Es falso, es falso. Sí trabajamos, porque es que el mandamiento nos convoca a trabajar 6 días y nosotros trabajamos. Conozco miles de adventistas, me conozco a mí mismo, y más trabajador creo que no puedo ser sin alabarme a mí mismo, por supuesto. Trabajamos concienzudamente, trabajamos hasta las 2 millas en el horario que nos compete, trabajamos con fidelidad por la organización que nos contrata, damos todo fielmente a Dios y a la empresa que nos contrata, porque sabemos que hay un mandamiento que nos invita a trabajar 6 días, porque reconocemos el trabajo como una bendición y no como una maldición. Y por eso yo quiero convocar a los empresarios que tal vez escuchen la radioescuela bíblica. Si usted tiene la oportunidad de darle un empleo a un adventista del séptimo día, bendito seas. Bendito seas y que el cielo te bendiga infinitamente, que abra la ventana de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobren y abunden sobre tu empresa. Pero ten en cuenta, si tú has de contratar a un adventista del séptimo día, permítele que trabaje los días que Dios nos dice que trabajemos. Mas el séptimo día, que es el sábado del Señor, por favor, no pretendas en el contrato obligarle a trabajar al adventista del séptimo día.
Tú no te imaginas las bendiciones que Dios va a derramar sobre tu empresa si le concedes un empleo a un adventista del séptimo día, permitiéndole obedecer este cuarto mandamiento, de trabajar 6 días, pero descansar el séptimo día. Y usted, estimado adventista, si es que su empresa le dice, trabaja el domingo para poderte dar el sábado, pues no pelees contra eso. El mandamiento no dice que trabajarás 5 días. El mandamiento dice trabajarás 6 días. Que la cultura no nos impida aceptar ese contrato así. Claro, 6 días hemos de trabajar y eso incluye también el domingo. Pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. Ese es el día que debemos nosotros descansar, reposar. Observa que Dios no dice, un séptimo día es el sábado. No, Dios dice, el séptimo día es el sábado para Jehová tu Dios. Y así como el día antes de tu cumpleaños y el día después de tu cumpleaños no se conmemora el día que tú naciste, así también el primer día o el tercer día o el cuarto día o el sexto día tampoco conmemoran el día del nacimiento de la tierra por el Dios creador. Asimismo, ni el sexto día ni el primer día reemplazan jamás al día que Dios estableció como su día. Sí, hay un día del Señor porque le pertenece a Él, y ese es el séptimo día, conforme al mandamiento bíblico. Ahora, el mandamiento concluye diciendo en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Alguien puede preguntar, aún teniendo la evidencia explícita ahí en la Biblia, ¿pero por qué tengo que guardar el sábado? Bueno, la misma Escritura dice el por qué. Éxodo 20, 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y si usted se va a Génesis capítulo 1, se da cuenta que realmente esto es cierto. O sea que está hablando del mismo Dios, creador. Hizo el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y si usted va a Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, encuentra exactamente el mismo juego de palabras en el que Dios reposó, bendijo y santificó el séptimo día. ¿Ves? El sábado viene desde la misma creación, antes de que el pueblo de Israel o judío existiera. Por tanto, yo reitero, el tema del sábado no es una invención judía, no es una invención tampoco adventista del séptimo día. Es un tema que le impele y le compete a la humanidad completa. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo al día de reposo y lo santificó. El sábado, estimados estudiantes de la Radio Escuela Bíblica en AWR Colombia, nunca fue una institución exclusivamente judía, y lo he venido repitiendo. Fue dado a toda la humanidad. Así como el mandamiento no matarás, tampoco es solamente para los judíos. Así como el mandamiento no te harás imagen ni ninguna semejanza es exclusivamente para los judíos, el sábado tampoco es exclusivamente un sábado judío. Fue dado a nuestros primeros padres mucho antes de la existencia de la nación judía. Así que el tema del sábado, así como los otros 9 mandamientos, es para todos los creyentes del Antiguo Testamento, pero también es para todos los creyentes del Nuevo Testamento, es decir, para usted y para mí. La Biblia dice que el sábado fue hecho para el hombre, es decir, para toda la humanidad donde quiera que ésta existiera, que ésta viviera. Note lo que dice el Señor en Isaías capítulo 56, versículos 6 al 7. Abra la Biblia o tome nota, por favor. Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: todos los que guardan el sábado para no profanarlo, yo los llevaré a mi santo monte,
Y yo aquí leí el resumen, pero yo quiero que usted y yo leamos el versículo completo, los versículos completos. Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Mire lo que dice la Escritura. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No dice para los judíos, no dice para solo los adventistas, para todos los pueblos, y esto lo incluye a usted y me incluye a mí, estimado amigo que me escucha. ¿Cuál es la montaña sagrada de Dios? Es que me llama la atención que el versículo dice que todos los que guarden el sábado para no profanarlo serán llevados al santo monte de Dios. ¿Cuál es ese santo monte de Dios? ¿Qué es esto? ¿A qué hace referencia? Bueno, de acuerdo a estudios más profundos de la Biblia, el santo monte de Dios es la Nueva Jerusalén. En otras palabras, es el cielo, porque la Nueva Jerusalén, que es la ciudad amada de Dios, se encuentra literalmente en ese lugar llamado cielo, que está ubicado en algún lugar del vasto universo. Dios dice, todos los que guardan el sábado para no profanarlo, yo los llevaré a mi santo monte. Y luego concluye diciendo el versículo, y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios nos está diciendo que todos los pueblos un día adorarán a Dios en su templo el día sábado. Todos los pueblos, sin importar su origen, llegará un día en el que han de adorar a Dios alrededor de su trono en la Nueva Jerusalén cada sábado. A través del Antiguo Testamento, estimados estudiantes, el sábado fue la señal eterna de Dios para todo su pueblo. Dice en Ezequiel capítulo 20, versículo 12 lo siguiente. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y les di también mis sábados, para que fuera señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. ¿Ha oído usted que Satanás tiene una marca, cierto? Pues bueno, Dios no tiene una marca, pero Dios sí tiene un sello. Y el sello de Dios, estimados amigos, es el sábado, o la señal de obediencia al Dios creador del cielo y de la tierra dada a los hombres, es el sábado, el cuarto mandamiento. Si usted no guarda el cuarto mandamiento, habiendo conocido esta verdad, por más que predique, por más que diga que adora y ama a Dios, pues en la práctica no es así, estimado estudiante. El sábado no es solamente una señal de que Dios me creó, también es una señal de que Él puede recrear mi corazón. Cuando yo voy a adorar a Dios en el sábado, yo le digo, Dios mío, tú eres mi creador todopoderoso. También eres quien puede recrear mi corazón y por eso, en reconocimiento a tu obra creadora, vengo a adorarte en este sábado santo apartado por ti desde la primera semana de la creación. Dios le dio el sábado a Adán y a Eva en la creación. Dios luego le dio el sábado a Moisés en la ley de los 10 mandamientos. Dios le dio el sábado como una señal a través del Antiguo Testamento de su poder para recrear corazones. Pero Dios también dio el sábado como una señal de su amor hacia usted y hacia mí, como un símbolo de su autoridad divina. Alguien podría preguntar, listo, en el Antiguo Testamento sí, hay muchos versículos que hablan del sábado, pero en el Nuevo Testamento ya no se habla del sábado, entonces eso quedó clavado en la cruz. ¿Será esto cierto? ¿Es lo que la Biblia enseña? Y aquí quiero repetir nuestra premisa de esta serie. Si está en la Biblia, yo lo creo.
si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. ¿Y qué pasó con Cristo cuando murió en la cruz? ¿Vino Jesús realmente a deshacerse del sábado? ¿Cambiaron los discípulos el mandamiento del sábado? ¿Adoraron los discípulos a Dios algún otro día? ¿Encontramos evidencia en la Biblia que nos den respuesta a estas preguntas? Miremos en el Nuevo Testamento, estimados amigos. Lo primero que vamos a plantearnos y a responder es, ¿qué enseñó Jesús acerca del sábado bíblico? Y usted puede seguir la lectura y puede tomar mucha nota. Lucas capítulo 4, versículo 16. Estos entre muchos otros pasajes. Dice la Escritura: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y el sábado Jesús entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y la pregunta aquí obvia es, ¿qué día entró Jesús en la sinagoga? Vale la aclaración que sinagoga en aquel tiempo es lo que hoy día nosotros llamamos iglesia o templo. En otras palabras, el sábado Jesús entró en el templo y conforme a su costumbre se levantó a leer. Para Jesús era un hábito adorar a Dios los sábados. Para Jesús era un hábito ir a la iglesia a adorar a Dios el sábado. ¿Ves? Encontramos a Jesús entonces, contrario a algunas creencias, guardando el sábado como el día del Señor y no pisoteando el sábado, no quebrantando el sábado. Si Jesús quería dejar otra señal o símbolo de adoración, ¿no esperaríamos que Él nos hubiera dejado un ejemplo positivo en su vida para adorar a través de ese otro símbolo? Por supuesto. ¿Acaso no es cierto que la voluntad y el testamento de la persona es sellada por su muerte? Pues la pregunta es lógica, pero vale la pena decir que tú no puedes cambiar la voluntad de una persona después de que la persona muere. Y la voluntad y el testamento de Cristo fue sellada en su muerte. Y hasta su muerte Cristo fue a adorar a Dios el sábado en el templo. Pero el legado de su vida fue, conforme a su costumbre, entró en la sinagoga en el sábado y se levantó a leer. En fin, estimados amigos, Cristo mismo guardó el sábado bíblico de la creación y de los 10 mandamientos entregados en Éxodo 20. Cristo mismo dijo en Marcos capítulo 2, versículo 27, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y este pasaje de las Escrituras es utilizado por quienes defienden que el sábado ya fue anulado, mal utilizando el versículo, comprendiéndolo equivocadamente. Y note que este pasaje de la Biblia no dice que el sábado fue hecho para el judío. No, el sábado no fue hecho para los adventistas, tampoco. Dice que el sábado fue hecho para el hombre, en sentido de humanidad. El sábado fue hecho ¿para quién? Para la humanidad, en otras palabras. Ahora, ¿el sábado fue hecho para el judío? Podríamos decir desde otro punto de vista que sí, porque el judío es un hombre. ¿El sábado fue hecho para el colombiano? También sí, porque el colombiano es un hombre. ¿Fue hecho para el estadounidense? Sí, porque es un hombre. ¿Fue hecho para los europeos? Sí, porque son un hombre. ¿Fue hecho para los oceánicos? También. En otras palabras, estimados amigos, el sábado fue hecho como una señal de la creación de Dios para toda la humanidad. Creo hacerme entender. El sábado, entonces, es una señal de que yo adoro a Dios exclusivamente, sin intermediarios, sin imágenes. Es una señal de que yo amo a Dios supremamente, y como amo a Dios por sobre todas las cosas, obedezco sus mandamientos. Porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos, incluido el sábado. Usted y yo no fuimos hechos para el sábado. No.
El sábado fue hecho como un regalo para usted y para mí. Adán y Eva fueron hechos primero. El sábado es el regalo de amor de Dios hacia la raza humana. Un regalo para que usted y yo descansáramos, un regalo para que usted y yo nos encontráramos con Dios. Cada sábado usted y yo huimos de los estreses de la vida, huimos de los afanes que nos agobian y vamos a su palacio, que es el templo, a encontrarnos con el Creador. Las tensiones de la vida se evaporan en su presencia. El sábado, estimados amigos, es una señal eterna de que Dios nos creó con el propósito de darnos felicidad. Incluso en su muerte, Jesús descansó en el sábado. Los seguidores cercanos a Jesús descansaron también de acuerdo al mandamiento. Ellos ni siquiera embalsamaron el cuerpo de Jesús el día sábado. Jesús descansó el séptimo día en la tumba antes de resucitar en el primer día de la semana o domingo. Jesús guardó el sábado en vida y Jesús guardó el sábado también en su muerte. Note lo que dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15. Dice la Escritura: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es tu prueba de amor a Dios? Conforme a la Biblia, el guardar, el obedecer los mandamientos. Y en los mandamientos, como estamos analizando, está incluido el mandamiento del sábado. Es el cuarto mandamiento de la ley bíblica de Dios. El amor me lleva a la obediencia. El amor me lleva a guardar el mandamiento de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que aún después de su muerte, incluso después de la crucifixión, incluso después de la resurrección, ellos estarían guardando el sábado. ¿Sabían ustedes? Jesús le dijo a sus discípulos: miren, después que yo muera, después que yo vaya al cielo, ustedes continuarán guardando el sábado. Carlos, eso es blasfemia. Cuidado, no me trate de blasfemo. Es lo que dice la Escritura y vamos a verlo. Había un día en el que Jesús estaba reunido con sus discípulos hablando acerca de la destrucción que sucedería y que vendría sobre la ciudad de Jerusalén. Y vamos a Mateo capítulo 24, versículo 20. Allí Jesús le dice a sus discípulos: miren, esta ciudad será destruida, no quedará piedra sobre piedra, será sitiada. Pero ustedes, en Mateo 24, 20 dice, ustedes deben orar para que cuando esto suceda, su huida no sea en invierno ni en el sábado. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: cuando estas cosas ocurran, ustedes van a estar adorando a Dios todavía en el sábado. Ahora, ¿por qué? ¿Qué sentido tendría para que Jesús les dijera a sus discípulos: oren para que su huida no sea en el sábado, si ellos ya no iban a seguir guardando el sábado después de la muerte y resurrección de Jesús? No habría sentido alguno. ¿Por qué Jesús dijo esto? Si ellos estaban adorando todos un día sábado en el templo, si ellos estarían juntos en un lugar, pues eran presa fácil de los ejércitos romanos cuando atacaran la ciudad. Imagínese este panorama. ¿Qué hubiera pasado si el ejército romano hubiera atacado justo un sábado en el que los discípulos estaban congregados en el templo adorando a Dios en sábado? Pues los ejércitos romanos los hubieran destruido a todos ahí en el mismo instante. Ahora, la historia reciente asegura, afirma y tiene evidencias más que suficientes que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Unos 39 años después de que Jesús había ascendido al cielo. Es decir, en el año 70, los discípulos que estaban vivos todavía estaban adorando a Dios el día sábado. Por ende, desde el punto de vista bíblico y con el registro histórico podemos concluir que aún en el año 70 los discípulos seguían guardando el sábado y por ende significa que el sábado tenía vigencia todavía en el año 70, después que de todo el ministerio de Jesús en la tierra. Por tanto, podemos concluir que usted y yo hoy día también estamos llamados a guardar el sábado, día del Señor. Y alguien puede preguntar:
¿Acaso alguna vez el cálculo del tiempo se perdió? Es decir, ¿cómo sé yo que el sábado, que hoy día es el sábado, realmente es el sábado de la creación? Hablando del tiempo, ¿cómo sé yo que ese tiempo que hoy llamo sábado en este siglo XXI es el mismo tiempo que Dios santificó en la semana de la creación? Pues si usted quiere saber la respuesta, lo espero en la próxima lección de esta Radio Escuela Bíblica, en la parte número 3 de esta lección número 11. Por ahora vamos a concluir porque el tiempo se nos ha terminado. Les invito para que oremos. Padre amado, gracias porque nos hablas. Gracias porque el santo sábado del Señor sigue tan vigente hoy como en la misma semana de la creación. Y hoy lo guardamos. Lo guardamos para darte honra, darte gloria, darte poder y majestad solamente a ti, Creador del cielo y de la tierra. Bendice a la audiencia, úngela y que puedan congregarse en el próximo capítulo en esta Radio Escuela Bíblica para continuar aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.